de ayer, que era el gusto. En concreto, el tema, como sabéis, se llama los sentidos químicos. Y antes de seguir con lo que dejamos ayer sin terminar, tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros estamos degustando cualquier alimento, no solo están trabajando las células del gusto, sino que es mucho más, sino que cuando estamos degustando un alimento, muchas veces hace que nos guste más o menos la textura del alimento, la temperatura. Hay cosas que frías son muy ricas y calientes son asquerosas, o cosas que duras son más ricas y blanduchas no te gustan. Hay que tener en cuenta también el olor, que lo estás percibiendo mientras estás saboreando el alimento, con lo cual digamos que dentro del acto de paladear y disfrutar de una comida influyen muchos más sistemas que el sistema del gusto, y todos lo habréis percibido. A ver, por favor, callaros. Todos lo habéis percibido porque cuando estamos acatarrados comemos cosas que nos gustan y no saben tan ricas. Obviamente el sentido del gusto está funcionando igual, el que no funciona es el sentido del olfato, con lo cual está claro que el sentido del olfato es necesario para que podamos deleitarnos más con las comidas que nos gustan. Y también cuando tomamos algo que no nos gusta, es un poco absurdo, porque lo que hacemos es taparnos las narices. La verdad que tapándonos las narices lo único que conseguimos es no oler cuando el alimento va camino de la boca, pero una vez que está dentro de la cavidad bucal, el propio olor lo percibimos por dentro, que eso no lo podemos quitar. Bien, entonces estábamos ayer con la transducción del sentido del gusto. Y habíamos visto ya que hay mecanismos distintos dependiendo de los sabores. Teníamos un mecanismo, por favor, callaros. Tenemos un mecanismo para el sabor salado, que depende de unos canales de sodio que son sensibles a la amilorida. Otro mecanismo que es para los sabores ácidos, en los cuales los hidrogeniones, para que entren, como son cationes al igual que el sodio, y por tanto entrando van a provocar el potencial despolarizante, en este caso el hidrogenión puede entrar. Callaros o corto la grabación, y ya es la última. Puede entrar por el canal específico para los hidrogeniones, puede entrar por canales de sodio amilorida dependiente, o otra de las formas es bloquear canales de potasio. Y dejamos la clase de ayer pendiente en cómo se produce la transducción de los otros tres sabores, que son el dulce, el amargo y el umami. Los tres sabores van a tener el mismo método de transducción, pero distintos receptores. El medio de transducción se parece más como a una sinapsis metabotrópica, ya que el receptor está unido a una proteína G, de modo que cuando el receptor, que va a haber uno específico para el sabor amargo, otro para el dulce y otro para el umami, cuando se le une a él la sustancia correspondiente, se va a activar la proteína G. Esta proteína G veremos que va a activar un segundo mensajero, que va a ser siempre el inositol trifosfato, y el inositol trifosfato va a actuar a varios niveles. Por un lado, sobre unos canales que son típicos del gusto, que son los TRPM5. Este es un transient receptor potential, un canal que produce una corriente. La corriente, y ahí sí que veremos que cambia de un libro para otro, veremos que aquí vais a ver que el TRPM5, esto es una figura sacada del Purves, pone que el ion al cual es permeable es el calcio. Yo la verdad he visto diferencias de unos libros a otros, he mirado en los últimos trabajos de investigación y desde luego los investigadores dicen que el TRPM5 es permeable a cationes monovalentes, es decir, que es permeable a sodio y a potasio. Lógicamente, como ya sabéis que a potencial de membrana negativo entra más sodio que sale potasio, con lo cual lo importante es la entrada de potasio para la despolarización. Pues bien, el inositol trifosfato no solo activa estos canales TRPM5, sino que, como bien sabéis, actúa sobre el retículo endoplasmático haciendo que se libere calcio. Ese calcio que se libera más la despolarización, que abre canales de calcio voltaje dependientes, todo va a contribuir a que
las vesículas sinápticas se fusionen en la membrana presináptica, liberen el neurotransmisor y por tanto se produzca la conexión entre la célula ciliada, que no es una célula ciliada, entre la célula epitelial gustativa con la primera neurona aferente, y la liberación de neurotransmisor se sospecha, no es seguro que sea serotonina, porque se han encontrado receptores serotoninérgicos en las fibras aferentes del gusto. ¿Qué receptores son? Pues hoy en día sabemos los receptores de estos tres sabores y son distintos. Para el sabor dulce, para el ácido y para el umami, los tres van a ser familias de las proteínas T1R3 o T2R. En concreto, para el dulce y para el aminoácido son dos proteínas. Comparten una de ellas, que es la T1R3, pero el dulce, la T1R3, está unida a la T1R2 y juntas hacen el receptor del dulce, acoplada a una proteína G. En cambio, el umami está unida la T1R3 a una T1R1. Juntas, acopladas a una proteína G, producen lo que hemos visto antes. Esta actuaría igual. Esta proteína G, la subunidad alfa, va a activar una fosfolipasa y esta enzima es la que se encarga de hidrolizar para que se produzca el inositol trifosfato, que es el segundo mensajero de esta vía de transducción. En el caso del sabor amargo, el receptor es un T2R y se sabe que la proteína G, se le denominó porque se encontró previamente a los receptores, es conocida con el nombre de gustucina, porque es una proteína C específica para el gusto, viene de ahí el nombre de gustucina. En su unidad alfa, igual que las demás, activa la fosfolipasa C, con lo cual aumenta la concentración del inositol trifosfato porque cataliza esta reacción, y el inositol, además de activar los canales TRPM5, como vimos antes, actúa también sobre el retículo endoplasmático liberando calcio. Todo esto provoca que se despolarice la célula del gusto. Esta despolarización hace que se abren canales de sodio voltaje dependientes, que son los que producen potenciales de acción que estas células anómalamente tienen como si fueran neuronas, tienen estos canales. Todo ello contribuye a que la despolarización sea muy grande y que por tanto el potencial del receptor sea despolarizante y permita la liberación del neurotransmisor. Sí. El sabor umami es muy típico de los restaurantes chinos, es el del yo físicamente no sé si es esa cosa roja que te pone, creo que sí. De hecho, este glutamato tiene una de las cosas, cuando se fue conocido, que yo recuerdo, es por los 80, y unos compañeros míos españoles que estaban en Inglaterra cuando yo estaba, me contaban que es bueno, es muy rico, pero para los niños no es bueno porque el glutamato es neurotóxico, y comentaban cómo los niños no deberían de tomar este tipo de comidas cuando son jóvenes y están todavía, vamos, más bebés, niños desarrollándose, porque como el glutamato es neurotóxico, sí podía hacer efectos neurotóxicos a nivel del sistema nervioso. Yo no sé qué queda de eso, pero sé que entonces es cuando empezaron a decir que los chinos usaban mucho glutamato. Hoy en día lo usan todo tipo de cocineros y es muy utilizado. Y parece que da un gusto que es bastante adictivo la comida que le pone mucho de eso. Bueno, ¿cómo la vía? ¿Sí? No, todos los receptores del gusto tienen canales de sodio, todos los sabores. La célula receptora la tienen todos tienen. Es una célula epitelial, pero tiene canales de sodio y voltaje dependientes. Todos. Bien. Esta célula hemos dicho que aunque tiene canales de sodio y voltaje dependientes, no es una neurona, con lo cual la primera neurona aferente tiene que conectar y hacer conexión sináptica con estas células receptoras, que son quimiorreceptores, para llevar la información hacia el sistema nervioso central. Entonces ha visto que esta inervación va a ser distinta dependiendo de la zona. Aproximadamente los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que tiene el soma en el ganglio geniculado y que se dirige, como todos los demás, a núcleos que están en el bulbo, que es el núcleo del tracto solitario.
El tercio posterior de la lengua está inervado por el noveno par craneal, que es el glosofaríngeo, que el soma está en el ganglio petroso y que, como veis, los anatómicos dan importancia, se van poniendo en orden. En la parte más superior del núcleo llega la información del facial, por debajo llega la del glosofaríngeo y por abajo va a llegar la del vago, que lleva inervación, información de la inervación del gusto, que llega de faringe, glotis y epiglotis. Todo esto desemboca en este núcleo. Este núcleo, si recordáis, era muy importante en el sistema nervioso autónomo y de este núcleo está muy relacionado, por tanto, con el control visceral. Es interesante aquí cómo el control visceral va a estar relacionado, a su vez, con la información que llega del gusto. Por tanto, se piensa que en estas neuronas del núcleo del tracto solitario se empieza a ver una integración de lo que me gusta, lo que tomo y la sensación que me produce, porque si esto me está cambiando, me está produciendo una indigestión, es posible que ahí radique el que cojamos manías según qué alimentos. Empieza a integrarse una información que es gustativa con información que es, por un lado, motora, que es la del autónomo, y por otro lado también la información que llega de los distintos órganos pasa, en algunos casos deja información en este núcleo. La información, a diferencia de la que hemos visto hasta ahora, la información del gusto no se decusa, de modo que la mitad derecha de la lengua va a llevar la información al hemisferio derecho y la mitad izquierda al hemisferio izquierdo. Y de aquí se dirige directamente al tálamo, al núcleo ventral posterior medial del tálamo, y de allí directo va a ir a la corteza gustativa, que es una parte está en el opérculo y otro en la ínsula. Aquí tenemos otra imagen en donde podemos ver anatómicamente dónde se encuentran las distintas partes, las cortezas gustativas, el opérculo y la ínsula. Y esta está sacada de otro libro en donde podemos ver cómo ya el núcleo del tracto solitario tiene conexiones directas con amígdala e hipotálamo, lo cual indicaría la relación afectiva de la sensación del gusto, puesto que ya la segunda neurona de la vía del gusto tiene conexiones directas con hipotálamo y con la amígdala. El hipotálamo, como sabéis, es donde está en el centro de la saciedad, el centro del hambre, por tanto, ese tipo de conexiones con los distintos sabores puede implicarse en reacciones que tenemos ante distintos sabores. Y también con la amígdala, que sería la parte afectiva del tema, es decir, como cosas que a lo mejor me gustan porque me recuerdan momentos placenteros, y entonces a veces nos hemos hecho adictos a cosas que a otra gente no les gusta, pero que nosotros relacionamos con algo que nos produce confort y placer. Y ahora ya pasamos al siguiente sistema químico. El siguiente sistema químico es el olfato. El olfato es un sistema que nos trae buenas y malas noticias. En general trae más malas que buenas, porque cuando se comparan los olores agradables con los olores desagradables, se ha visto que solo un 20% de las fragancias que olemos son agradables y placenteras. Hay un 80% que no lo son. ¿Qué pasa con eso? Pues en cierto modo pasa lo mismo entre el sabor amargo y el sabor dulce. El sabor dulce, que lo tenemos en la punta de la lengua, es cuando el niño prueba algo con la punta de la lengua. Si lo ve dulce, él dice rico y se lo toma. Cuando prueba algo no le sabe muy dulce, pero cuando llega a la parte final de la lengua, donde hay muchos receptores para el amargo, y notan que es algo amargo, entonces le da las ganas de vomitar y lo escupe. En el caso de los olores tenemos, ¿para qué sirve eso? Pues se piensa que desde el punto de vista de protección del individuo, muchos venenos son amargos, con lo cual de algún modo estos receptores amargos que tenemos en la parte final de la lengua nos protegen de tomar cosas potencialmente venenosas. Con el olor pasa lo mismo. Un olor bueno suele ser inocuo, pero los olores malos significa que cuando me voy a comer una carne en mal estado huele mal y yo ya me doy cuenta que aquello es incomestible. Y eso te puede pasar con muchas sustancias en mal estado. Con lo cual muchos de los olores malos están relacionados con algo potencialmente dañino que no nos interesa degustar. Y
cómo se produce la sensación del olfato? Pues todo comienza en una mucosa que está en la nariz, se encuentra en la porción posterior superior del septum nasal, que los humanos tienen una superficie que, dependiendo del libro, dice que son 5 centímetros cuadrados y otros dicen que 10, pero que es muy pequeña si la comparamos con la superficie de mucosa olfativa que tiene un perro. Un perro tiene como 170 centímetros cuadrados de mucosa olfativa y además tiene 100 veces más de receptores por centímetro cuadrado que los que tenemos los humanos, lo cual nos hace entender por qué un perro es bueno para rastrear, porque un perro es capaz de ir por un camino y reconocer si una persona ha pasado por allí hace horas. Nosotros, para oler a un perro, se nos tiene que acercar y casi cuando nos va a lamer la cara lo olemos. Es decir, nuestras capacidades olfativas obviamente no tienen nada que... son malísimas, no, al revés que envidiar, tienen mucho que envidiar a las capacidades olfativas de un perro, pero por otro lado el perro, la vista que tiene, no tiene nada de parecido al sistema visual que nosotros tenemos. Con lo cual, como ya dije al comienzo de esta clase, estos sistemas, el olfato y el gusto, bien por el desarrollo de los otros sistemas que ha conllevado a que dejemos de usarlo, se han ido disminuyendo la importancia y también, por tanto, el número de neuronas implicadas en el procesamiento de ellas. ¿Qué hay en la mucosa? Pues en la mucosa encontramos varias células. Por un lado están las células que son las receptoras, que aquí sí son neuronas, y estas células, puesto que son neuronas, van a transducir, van a codificar y a transmitir la información. Pero además vamos a tener unas células de sostén que son células similares a la glía. Estas células de sostén son importantes porque son las que van a producir moco y además dentro de ellas tenemos a unas células que son la llamada glía radial, que va a tener importancia para el desarrollo de las células que luego hablaremos como estas células receptivas que, aunque son neuronas, tienen una vigencia de vida de aproximadamente 2 meses. Y tenemos además otras células que son las células basales o pluripotenciales. Todo está relacionado con que, puesto que estas neuronas son las únicas del cuerpo que mueren cada 2 meses y se tienen que regenerar unas nuevas, necesitamos unas células madre que sean capaces de regenerar las neuronas que mueren. Sabéis que en el resto del sistema nervioso, las neuronas con las que nacemos, con ellas vivimos todo el tiempo y morimos, de modo que cuando hay muerte celular de neuronas, eso hace que envejecemos y nuestras capacidades perceptivas, de inteligencia, etcétera, van disminuyendo. El caso del olfato es el único caso donde las neuronas viven solo 2 meses y mueren. Y por tanto, en la misma mucosa necesitamos unas células madre que son las que lo regeneran. Además, estas células madre, que son las que lo regeneran, luego digo esto y paso, como me he metido en este tema, luego vuelvo para atrás. Cuando lo regeneran significan que, como es una neurona, no solo tiene que convertirse la célula en neurona, sino que tiene que lanzar la dendrita para que en el extremo final se produzca la transducción del estímulo químico y tiene que regenerarse un axón que sale del soma y que se tiene que dirigir a la neurona segunda de la vía olfativa. Esto hoy en día siempre ha parecido increíble, pero hoy en día que conocemos que es tan precisa la unión entre la primera neurona y la segunda, que cada una va a llevar una información olfativa distinta, nos parece increíble cómo saben perfectamente las nuevas a dónde se tienen que dirigir y a cuál están sustituyendo. Sabemos que para eso necesitan la glía radial, y la glía radial, que es la que guía al axón hacia dónde se dirige, ha tenido mucho interés porque se ha utilizado la glía radial para enfermos que han tenido han quedado parapléjicos, de modo que han tenido una sección en médula ósea con la cual las vías motoras y las vías sensoriales se han cortado. Pues a fin de que esos axones vuelvan de nuevo y encuentren su destino, se ha utilizado implantarles ahí guía radial para ver si así consiguen que eso funcione. Aparentemente en ratas funcionó y hasta donde yo sé creo que en monos no ha ido muy bien. Bueno, otra cosa que tenemos es el moco, y el moco que hay ahí, dentro de él, además de los polisacáridos típicos, vamos a tener
unas proteínas que son las ligadoras y las que van a presentar la fragancia a los receptores, y además vamos a tener enzimas que son las que hidrolizan la fragancia para que no lo estemos oliendo continuamente, con lo cual paran la sensación, pero además vamos a tener anticuerpos. ¿Y por qué tenemos muchos anticuerpos ahí? Porque de algún modo nosotros en la nariz, nuestro sistema nervioso es la única salida que tiene abierta que conecta el exterior con el sistema nervioso, la nariz, porque estos axones que penetran dentro del cerebro para hacer conexión de estas neuronas, que además de sensoriales son neuronas, están entrando directamente al cerebro, de modo que ante un catarro malo y mal tratado puede dar lugar a que algún virus que haya provocado ese catarro se infiltre, se meta, entre directamente del sistema nervioso central en nuestro cerebro y nos produzca encefalitis. Yo personalmente es el caso de un antiguo estudiante de medicina que con un catarro de este tipo tuvo una encefalitis que la verdad que se la pillaron rápido porque en el mismo sitio donde trabajaba le trataron, pero que dio lugar a una pequeña epilepsia que fue temporal y dio lugar a alteraciones en el hipotálamo, porque como ahora veremos estas neuronas están muy bien conectadas con el hipotálamo, de modo que los propios virus penetraron por las neuronas y ingresaron al sistema nervioso dando lugar a esto. Por ello nosotros, para prevenirlos, tenemos en el moco anticuerpos para luchar contra posibles bacterias o virus que quieran producir infección en el sistema nervioso. Y entonces las neuronas, aquí las tenemos, son neuronas bipolares, de modo que uno de los polos, esto es una vista que no es real, pero bueno, luego tenemos más, uno de los polos lanza una dendrita, podríamos decirla, yo creo que esta es más real, lanza una dendrita, y esa dendrita en el extremo final hace como un muñón en donde salen unos cilios, y esos cilios son los que sí que están bañándose dentro del moco, donde van a llegar las sustancias, las fragancias, las sustancias olorosas. Y el otro extremo, puesto que es una neurona bipolar, el otro extremo es el axón, el cual atraviesa la placa cribiforme, que sabéis que en el hueso etmoides tiene una placa llena de agujeritos, y es por donde estas neuronas lanzan su axón, que es el primer par craneal, que a diferencia de otros pares craneales donde todos los axones viajan juntos, aquí tienen que entrar en pequeños grupos a través de los distintos agujeros de la placa cribiforme para dirigirse al bulbo. De modo que ya conocemos todo lo que sucede ahí. ¿Cómo se produce la transducción? Bueno, pues la transducción, para que se produzca, como podéis entender, se va a producir a nivel de los cilios. En este sentido, parece como en las células auditivas que la transducción se estaba produciendo en los esterocilios. Pues aquí la transducción se produce aquí cuando la fragancia ingresa en el moco, va acompañada de la proteína ligadora que la facilita el transporte hacia los receptores y se puede unir a los receptores que son quimiorreceptores y que están en los cilios de estas células bipolares que son receptoras. ¿Y cómo es la transducción? Pues hoy en día sabemos que el mecanismo de transducción es el mismo para todas las fragancias. Lo que cambia es el receptor. Entonces, una vez que el receptor, que veremos que hay específico para cada fragancia, se une la fragancia al receptor específico para ella, entonces el receptor, que de modo similar al sistema del gusto está acoplado a una proteína G, en algunos casos la llaman la proteína G-OLF, porque es la del olfato, esta proteína G, al unirse la sustancia, la fragancia a ella, se va a activar una de las unidades que va a activar a la adenilciclasa, y esta enzima va a favorecer el paso de ATP, va a catalizar el paso de ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico actúa a su vez sobre canales que permean calcio y sodio para que aumente el ingreso de calcio y sodio, y el aumento en concreto del calcio va a favorecer que se abra un canal que es calcio dependiente y que permea cloro. Y en este caso, este canal, cuando se abre, porque se está produciendo la transducción, va a amplificar la señal, porque este canal de cloro, a diferencia de otros canales de cloro que cuando se abren hiperpolarizan, como pasa con el GABA-A,
este canal de cloro lo que va a provocar es que el cloro salga y se despolarice la célula. La culpa no la tiene el canal. Es un canal de cloro-calcio dependiente. Ese canal de cloro-calcio dependiente se activa, se abre cuando hay calcio. Y el calcio que está activándolo es el que ha entrado por el otro canal que ha sido activado por el AMP cíclico. Bien, entonces, el cloro, ¿por qué aquí en lugar de entrar sale? ¿A qué creéis que es debido? El cloro en este canal, calcio dependiente de cloro, canal de cloro, calcio dependiente, en lugar de que normalmente todos los canales de cloro cuando están abiertos, lo que provocan es que el cloro entre. En este caso sale, y yo pregunto por qué. A ver, tú. Hombre, pero el cloro no sabe de esas cosas. Oye, sal, que hay que despolarizar, entra, que hay que... El cloro no sabe de esas cosas. ¿Qué? ¿Por él? No. A ver. Es muy sencillo, ¿eh? O sea, con los conocimientos del año pasado que os di, teníais que saberlo. Es muy sencillo. Repito. ¿No se os ocurre por qué? ¿Qué? Por gradiente de concentración. En todas las células nerviosas inmaduras, como este es el caso, son células nerviosas que no llegan más que a los 2 meses, son siempre inmaduras. Todas las células inmaduras de cualquier feto que podemos estudiar, incluso de recién nacidos ya no, pero de recién nacidos en roedores sí. Los recién nacidos de roedores, si les registran los canales de cloro, ves que el cloro sale. Vale, ¿por qué sale? Porque a esas edades la concentración de cloro intracelular es alta y entonces por gradiente químico, luego te apuntas, el cloro ahí sale. Es una cuestión puramente como siempre. Los canales no saben de qué tiene que pasar. El cloro se mueve por gradientes eléctricos y químicos. Aquí el eléctrico no juega, porque el interior es negativo, tiene que ser el químico. Pues bien, en este caso, este canal de cloro calcio dependiente, que lo que hace es que el cloro sale, amplifica la señal. Y como veis, el potencial de receptor va a ser siempre un potencial despolarizante. Dependiendo de la cantidad de fragancia que estamos oliendo, va a despolarizar más o menos y eso se va a codificar en la misma neurona con potenciales de acción que va a viajar estos potenciales de acción a lo largo del axón para hacer conexión sináptica con la segunda neurona que está en el bulbo. Espera, eso llega ahora. Vale, ¿alguna pregunta más sobre esto? ¿Entendéis la transducción? De modo, el mecanismo de transducción es el mismo. Entonces, hasta hace unos años no sabíamos cómo se codificaba qué fragancia estamos oliendo. Tanto es así que esta clase yo no la daba, en los 90 no la daba un compañero mío que está jubilado que era experto en el olfato. Y él me decía que donde se codificaba era en el bulbo olfatorio. Yo decía, no se puede codificar en la segunda neurona, no tiene sentido. Yo no le veía sentido con lo que yo os vengo contando de cómo se produce la codificación en todos los sistemas sensoriales. Y él decía, pues es lo que dicen. Bueno, en el 91, unos investigadores, vamos a ver que pasemos, luego vemos esto cómo son. Estos investigadores, Linda Buck y Richard Axel, que de hecho en el último Candle, Linda Buck escribe el capítulo del olfato, que lo estuve leyendo ayer, se acaba de editar ahora el último Candle en octubre del 12, cuando ha sido en la reunión de la Sociedad Americana de Neurociencias. Pues bien, esta gente en el 91 encontraron unos resultados que nos permiten entender cómo se codifica el olfato y son premios Nobel del 2004. Y lo que encontraron, lo estudiaron en roedores y vieron que aproximadamente los roedores tienen 1000 genes distintos para transducir, se dice, ¿no? Sí, espera, transcribir proteínas que son receptoras del olfato. Y el humano se sabe que tenemos 350. De nuevo estamos viendo la diferencia entre un roedor y un humano. Obviamente los roedores tienen mayor número de receptores, puesto que para ellos el olfato es fundamental como conocimiento del mundo en que se rodean. Por eso viven por la noche, porque realmente la información más importante para ellos es el olfato. Para nosotros no,
tenemos menor número de genes. Pero lo que sí que se sabe es que cada uno de estos genes se va en cada célula receptora, solo se va a transcribir un gen, de modo que cada célula receptora va a transcribir un único gen, lo cual significa que cada célula receptora... oye, ahora que me he dado cuenta hay una cosa que no os he dicho del gusto, que ahora os la diré junto con el olfato. Bien, cada célula receptora, por tanto, va a informar sobre una fragancia determinada. Eso es lo que parece de entrada. Bien, cuando estos investigadores han seguido estudiando, han encontrado que, aunque cada célula receptora solo tiene un gen, expresa un gen en su membrana, es decir, una proteína específica para una fragancia determinada, cada fragancia sí que se une a varias células receptoras. Y también encontraron que aproximadamente cada gen que expresa un único receptor, puedes encontrarte como 5.000 células receptoras con ese gen, y esas se suelen situar en una zona específica de la mucosa olfativa próxima, aunque entremezclada con algunas otras. Eso hasta ahí va todo bien, pero lo que les llamó la atención es que, aunque estén entremezcladas, como las veis aquí, cuando se dirigen a hacer conexiones al bulbo olfatorio, a los glomérulos del bulbo olfatorio, donde se produce la conexión entre la primera neurona y la segunda, todas las que tienen o que expresan el mismo gen se dirigen exactamente al mismo glomérulo. Y se ha visto además que cada gen o cada proteína receptora de cada gen va a estar expresada en 2 glomérulos, en el bulbo olfatorio de un lado y en otros 2 en el bulbo olfatorio del otro. Cuando nosotros estamos oliendo una fragancia, como las fragancias sí que se unen a varias receptoras, va a haber varios glomérulos activados, pero no por igual, porque unas fragancias tienen más apetencia por un receptor que por otro, aunque se une a varios. Por lo tanto, a la hora de codificar el sentido del olfato, se está codificando por varias vías, y por tanto este código no puede ser un código de línea marcada. Un código de línea marcada sería si cada fragancia solo va a un receptor, y sabemos que cuando se activa ese receptor yo huelo esa fragancia. Aquí lo que estamos viendo es que una fragancia se une a varios receptores, con lo cual el que yo diferencie una sustancia de otra por el olfato es qué población de receptores activa. Con unas sustancias se activan unos, con otras se activan algunos que son comunes, si la fragancia es parecida, y otros que no son comunes, y entonces yo puedo distinguir uno de otro. Este tipo de codificación se llama el código de población. Es un código que, y ahora paso al gusto, que he olvidado contaros cómo se codifica. Así como sabemos muy bien el del olfato, el del gusto se sabe peor. Y el del gusto está mucho más promiscuo, pongamos por el caso, porque se ha comprobado que cada célula receptora puede transducir más de un sabor. Es decir, que ya empezamos a mezclar en la célula receptora. O sea, que va a haber células receptoras que transducen, pues yo qué sé, el salado y el dulce. Luego, además, se ha comprobado que las fibras aferentes que llevan la información del gusto llevan información de varias células receptoras donde se transducen sabores distintos, con lo cual, digamos, se sigue entremezclando mucho más la información. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ir tan mezclada la información cuando nosotros distinguimos muy bien cuando me dan el chocolate de una marca del chocolate de otra marca, o cuando tomo las lentejas que hace mi madre o las lentejas de aquí de la facultad? Nosotros lo distinguimos muy bien. ¿Cómo lo distinguimos también? Pues aunque hay algunos libros que siguen apuntando porque es código de línea marcada, la verdad, por código de línea marcada no podía ser tan precisa nuestra información del gusto. Nuestra información del gusto es precisa por lo mismo que pasa con el olfato, porque aunque va a haber neuronas distintas con información distinta, las poblaciones que se activan y la frecuencia de descarga de cada una de esas neuronas que se activa va a ser distinta según el sabor, aunque sea muy parecido, de modo que va a ser lo justo para que nosotros distingamos cosas muy similares. ¿Lo entendemos cómo es el código de población? Este código es importante porque lo vamos a ver que es muy importante en el sistema nervioso motor para las órdenes motoras. También usa código de población. Por tanto,
estos investigadores dieron un avance enorme, porque hoy en día podemos entender cómo distinguimos fragancias muy diversas. Luego es verdad que dependiendo de lo educado que tengamos, tanto el gusto como el olfato, nuestras capacidades de percepción son mayores. La gente que se dedica a estar oliendo cosas y distinguiendo, pues tienen una capacidad de distinguir distintas fragancias que una persona normal, que no estamos continuamente trabajando con este sistema, no lo hacemos. Nunca llegarán a lo que es un perro o un roedor, pero tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Pasa lo mismo con el gusto. Es cuestión de educarlo, trabajar con él, imagino además desde pequeños, trabajar con él. Y ¿dónde está la segunda neurona? Pues la segunda neurona está a nivel del bulbo olfatorio. Las más importantes son las células mitrales y las células en penacho, porque van a hacer contactos sinápticos con con estos neuronas que forman parte del primer par craneal y que llevan la información directa, porque es la misma célula que transduce. Y las conexiones sinápticas, como es lógico, porque ya lo hemos visto aquí, se producen a nivel de los glomérulos, de modo que en cada glomérulo se va a estar produciendo la primera sinapsis para cada información de un receptor gustativo, un tipo de receptor gustativo. Pero como hemos dicho que cada fragancia puede activar más de un tipo de receptor gustativo con receptor distinto, no solo que sea neurona distinta, sino que tiene receptor distinto, obviamente cuando miramos por imágenes los glomérulos que se activan ante distintas fragancias, vamos a ver que se activan más de un glomérulo, y cuando las fragancias son muy similares veremos que hay muchos que coinciden en uno y otro, pero no son exactamente al final los mismos. Y esta vía, esta segunda neurona, que es la neurona mitral y en penacho, sus axones salen del bulbo por el tracto óptico. Y el destino es un destino complejo. Primero, el sistema del olfato es el único sistema, creo que lo dije en la primera clase, que es capaz de llegar a una corteza cerebral sin pasar por el tálamo. O sea, que es un sistema, probablemente porque filogenéticamente es tan antiguo, es un sistema complejo a la hora de llevar la información. Entonces, aquí lo vais a ver en las imágenes que os voy a enseñar. Entonces, lo más importante es que aquí tenemos la neurona, que es la que transduce y codifica, su conexión en el glomérulo con la segunda, que la más importante son las mitrales, y de las neuronas mitrales se va a dirigir directamente o indirectamente a través del tálamo a cortezas. Vamos a ver primero cuando se dirige a una corteza muy antigua, que es la corteza olfativa. La corteza olfativa es una corteza relacionada con el sistema límbico, muy implicada en la emoción, en la memoria, y que la información olfativa llega directa a ella y comprende la llegada de las señales olfativas, van a influir sobre nuestra conducta emotiva, sobre procesos homeostáticos, porque todo el sistema límbico está relacionado con hipotálamo y por tanto con todo el sistema nervioso autónomo y el control visceral, y con comportamientos cognitivos, porque en muchos casos muchos de nuestros comportamientos de apetencia o no apetencia hacia personas o cosas están relacionados con nuestro sistema límbico, como hablamos en las primeras clases, y a veces incluso esa interrelación puede estar unida por el olor. Es decir, cuando algo o alguien te ha olido a un olor característico y esa persona te cae mal, cuando hueles a otra persona con ese olor te trae un recuerdo desagradable, aunque el olor a lo mejor no lo sea, pero nosotros asimilamos el olor con una sensación emotiva personal nuestra. Y ya lo veis que eso se utiliza porque todas las navidades nos están poniendo un montón de anuncios en donde parece que si nos ponemos este perfume todos los hombres van a estar locos por nosotras, o todas las mujeres van a estar que se le cae la baba cuando nos huelan. Pues entonces todo esto está implicado, parte de lo que cuentan es cierto, evidentemente, y por eso lo utilizan. Todo esto está implicado porque el sistema del olfato va directo a estas cortezas olfativas, por favor callaros, que tienen relación
importancia en nuestro sistema afectivo y, por tanto, en lo que el proceso de enamoramiento. Y entonces esto va a llegar directamente al núcleo olfatorio lateral, que es anterior, al núcleo olfatorio anterior, que conecta un bulbo olfatorio con el contralateral, va al tubérculo olfatorio, corteza piriforme, a la amígdala y a la corteza entorrinal. La corteza entorrinal es la entrada al hipocampo, de modo que el hecho de que relacionemos olores con acontecimientos ya tiene sentido, porque aquí tenemos una entrada directa al hipocampo, que es donde no almacenamos, pero sí que lo necesitamos para que se produzca la memoria declarativa, que es la memoria con la cual contamos todo lo que nos sucede. Pues bien, el olfato tiene una entrada directa, antes de que tú notes que estás oliendo, ya ese olor lo estás percibiendo y está llegando al al hipocampo. Y como indirectamente al hipocampo también va a llegar otras sensaciones de lo que vemos, oímos, pues ya estamos oliendo al tiempo un olor muy agradable, al tiempo que oímos un concierto, pues probablemente ese olor y el concierto se va a unir en nosotros, creándonos una sensación agradable. También va directo a la amígdala. La amígdala es la de las emociones. La amígdala es la que con la que nos enamoramos o odiamos o tenemos ira o nos cabreamos. Con lo cual también aquí tenemos otra entrada directa muy importante para las partes emotivas. Y bien directa o indirectamente, a través del tálamo va a ir a la corteza orbitofrontal, que ahí es una corteza que tenemos detrás de la órbita, de los globos oculares, y ahí es donde realmente nosotros somos conscientes de lo que estamos oliendo. De modo que por un lado está la percepción, lo que tú sientes que huela, por otro está el lado afectivo, que es inconsciente y que se procesa de modo inconsciente por estas llegadas por las cortezas olfativas que están influyendo en nuestra conducta. Aquí tenemos otro esquema de lo mismo, en donde vemos que el receptor olfativo, después del bulbo, va a ir a estas cortezas, algunas son cortezas, otros son núcleos, que están relacionados con el sistema límbico, y luego directa o indirectamente puede llegar a la corteza orbitofrontal. Todo también, como veis, está relacionado con el hipotálamo, con lo cual también nuestra aversión o no aversión, o que nos abra el apetito, no lo corte, tiene que ver, puesto que en el hipotálamo es donde están los centros de la saciedad o el centro del hambre, con lo cual va a haber olores que nos va a abrir más el apetito y otros que nos lo cierran. Tú hueles algo que no te gusta cuando llegas a casa, y aunque llegues con mucho apetito, cuando hueles que van a poner eso, parece que ya no tienes tanta hambre y dices, no me apetece comer. Con lo cual, esta conexión con el hipotálamo está haciendo este efecto. Bueno, voy a hablar un poquito del sistema vestibular, que mañana desarrollaré entero. Vamos a ver. Bien, el sistema vestibular, no te vayas, que yo no me voy todavía. El sistema vestibular es un sistema que va a ser el último sensorial que vamos a hablar, que a diferencia de todos los sistemas anteriores, visual, auditivo, del gusto, olfato, etcétera, que es muy importante la parte de percepción de los mismos, porque son sistemas que somos muy conscientes de ellos, es decir, gran parte del procesamiento de esos sistemas es consciente y nosotros a partir de ellos conocemos el mundo que nos rodea. Pues bien, el sistema vestibular es un sistema que la mayor parte del mismo se desarrolla de un modo inconsciente, trabaja de modo inconsciente y tiene mucha importancia con el sistema nervioso motor, y por eso yo lo pongo ya cuando voy a empezar el sistema nervioso motor, porque aunque nosotros somos conscientes de las fuerzas aceleratorias que actúan sobre nuestra cabeza, no somos conscientes somos conscientes de cuando el metro está parado y el metro está andando, aunque tengamos los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque nuestro sistema vestibular nos informa de la aceleración que produce el movimiento del metro cuando corre,
lo notamos perfectamente, lo mismo cuando montamos en un ascensor. Pero en cambio ya no somos conscientes continuamente de cómo es la velocidad, ni lo podemos percibir, pero sí que somos perceptivos para eso. En cambio, sí que a la hora de procesarse tiene una influencia muy importante en tres cosas: en nuestra postura, en el control del movimiento de los ojos y en la coordinación motora. En la postura, los reflejos posturales que nos hacen mantener el equilibrio se desarrollan gracias a las aferencias del sistema vestibular. Es decir, cuando nosotros vamos en un autobús de pie, agarrados arriba, y el autobús va por un camino con muchas curvas y con baches, el que no nos caigamos, no solo porque no vayamos, vamos a suponer que no vamos agarrados, el que no nos caigamos porque no vamos agarrados es gracias al sistema vestibular, porque el sistema vestibular nos está en todo momento informando sobre las fuerzas aceleratorias que nos llevan a la izquierda, a la derecha o que nos suben y nos bajan, y nosotros desencadenamos reflejos posturales para que la postura nos impida que nos caigamos al suelo del autobús. Asimismo, el reflejo vestibular es el que nos ayuda a mover los ojos cuando estamos en movimientos. Es decir, que si estamos sobre una plataforma que gira y nosotros estamos mirando fijamente algo, como el sistema vestibular es consciente de la aceleración rotatoria, está informando mediante reflejos vestibuloculares a los músculos que controlan el movimiento de los globos oculares para que se muevan en dirección contraria al movimiento. Y por último, el sistema vestibular, como veremos, es muy importante para controlar nuestros movimientos, de modo que el cerebelo, que es el que coordina los movimientos, hablaremos de él en las próximas clases, va a recibir muchísimas aferencias vestibulares para que en todo momento conozcamos las fuerzas de aceleración que actúan sobre nuestra cabeza y poder planificar los movimientos con el conocimiento de las fuerzas aceleratorias. Bueno, esta es la introducción y mañana seguimos.